Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a la clase de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en la Fundación More God, la Fundación Más Dios. Hoy veremos esta clase de Primera de Reyes, los capítulos 12 y 13 y el capítulo 17 y 22. Si Jehová es Dios, seguidle. Esta clase la veremos a partir de mañana, lunes 29, hasta el próximo 5 de julio. Es como si fuera la primera clase de julio. Y con este formato estamos iniciando la costumbre, adaptándonos para lo que viene con el nuevo horario a partir de septiembre. Como ven aquí arriba, nuestra clase tiene un llamado de atención que es de 25 minutos. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, pues estoy con ustedes para gozar y participar de esta clase y espero que ustedes tengan ahí también en sus cronómetros, porque lo que quiero y lo que hemos querido aquí en la Fundación es brindarles a ustedes una posibilidad de un ejemplo de clase de 25 minutos para sus reuniones dominicales. Espero que lo logremos y que podamos ser ese modelo que ustedes puedan seguir de manera tranquila para enseñar sus lecciones. Hoy vamos a ver esta clase, pero antes quiero recordarles que terminada esta clase, a mediodía, cuando vuelvan de las capillas, tendremos la clase de Liz. Y que el formato largo, o sea, al llegar hoy domingo a mediodía tendrán la clase de nuestra querida Liz. Y el formato largo del Ven, Sígueme, lo vamos a tratar en Ven, Sígueme al detalle todos los miércoles en la noche, o es posible que les informemos de un nuevo horario. Así que ahí tenemos nuestra clase, nuestras clases y todo lo que queremos lograr con ustedes. Y este es el manual. Aquí aparece el manual de Ven, Sígueme de acuerdo a la lección. Primera de Reyes 12:13, del 29 de junio al 5 de julio. ¿Y qué vamos a ver en esta clase, hermanos? Vamos a descubrir cómo la verdadera idolatría no está en sí o no consiste en sí en adorar imágenes, sino más bien consiste en colocar cosas por encima de nuestro Dios. Cuando tenemos adoraciones o tenemos cosas, sentimientos, personas o actividades que colocamos por encima de Dios, ahí estamos generando idolatría. Y entonces es cuando tenemos que definir en nuestra vida, ¿quién seguiremos? Bueno, queridos hermanos, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Como le dijo Elías al pueblo. Esta oración, o más bien esta clase, como las clases que ustedes van a tener en sus capillas, tiene una oración. Hoy tendremos nosotros también oración y tendremos oración de aquí en adelante en las clases. Así que la primera oración pidiendo por nuestros hermanos en Venezuela que están en tantas dificultades también, el día de hoy la tendremos a cargo de nuestra hermana Lucila del Carmen Rodríguez, de Guyana, Estado Bolívar en Venezuela, justamente. Ella es de la estaca Guyana del barrio La Gran Sabana 1. Vamos a escuchar entonces a la hermana Lucila con la oración y venimos para tener nuestra lección, queridos hermanos. Entonces, hermana Lucila, buenos días, bienvenida. Gracias por tu oración. Amado Padre Celestial, te agradecemos por esta clase de Ven, Sígueme que va a impartir nuestro hermano Walter. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe a todos para ser nutridos de la buena palabra y de todas estas enseñanzas para ponerlas en práctica en nuestra vida. Te lo pedimos con mucho amor, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Lucila, por compartir la oración con nosotros el día de hoy. Y quiero iniciar, después de la oración de la hermana Lucila, con esta pregunta, queridos hermanos y hermanas. ¿Es posible que nosotros creamos en Dios y al mismo tiempo estemos siguiendo otros dioses sin darnos cuenta?
Hermanos y hermanas, nosotros vivimos en una época sumamente difícil, una época en la que pocas personas se inclinan ante las estatuas de oro. No vemos personas como en eso, pero sí vemos a muchas personas inclinadas ante el dinero, el poder, bueno, los deportes, la aprobación de los demás, el ser populares, el éxito, la comodidad, bueno, tantas cosas que pueden desviarnos a nosotros. Israel no enfrentó exactamente esos problemas que tenemos hoy día, pero sí enfrentó el problema de la idolatría. Ellos no rechazaron completamente a Jehová, a Jesucristo. Simplemente intentaron desviar su mirada de Dios, como mirar hacia otras personas, hacia otros dioses, hacia otras formas de adoración. Realmente, esa decisión cambió la historia de toda esta nación. Y hoy vamos a descubrir nosotros, aquí en la clase de Ven, Sígueme, por qué Elías el profeta es tan enfático, es tan fuerte y llama tanto la atención al pueblo de Israel desde el monte de Carmelo y con esa misma pregunta que él hace a todo el pueblo, mis queridos hermanos y hermanas, esa pregunta que debería resonar aún en nuestros oídos hoy día. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo nosotros claudicaremos entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo dejaremos que la indecisión o la falta de fe o el no creer completamente en Dios nos separe de su camino? Bueno, creo que vivimos en un mundo también de idolatría y tenemos que tener cuidado que no seamos nosotros los que seamos reprendidos por tener ese pensamiento dividido, ese corazón dividido en cuanto a nuestro Salvador Jesucristo. Quiero compartirles una historia que está lógicamente ilustrada. Miren, esta historia muestra cómo después de Salomón, queridos hermanos y hermanas, el reino se dividió. Esto fue después de la muerte de Salomón. Y entonces se dividió en reino del norte y en reino del sur. Miren, solo para que nos ubiquemos un poquito geográficamente, aquí estaban los filisteos en la parte del sur, estaba Edom, los moabitas y los amonitas. Y en la parte de arriba, el reino de los sirios. Israel se divide en estos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Su capital, la capital del reino del norte, que se conoce como Israel en esta parte de las escrituras, es importante que tengamos en cuenta. Cuando se habla de Israel, se está hablando del reino del norte. Su capital es Samaria y su primer rey es Jeroboam. Esa es la primera división que encontramos en todo lo que es Israel. Vamos al segundo reino, que es el reino del sur. Cuando hablemos de esto, ustedes lean en las escrituras esto, van a encontrar a Judá. Cuando en las escrituras, en este tramo de las escrituras, se hable de Judá o del reino de Judá, ustedes saben que se está hablando del reino del sur. Repitamos esto un poco. Reino del norte, Israel. Reino del sur, Judá. Reino del norte, capital Samaria. Rey Jeroboam. Reino del sur, capital Jerusalén. Y el rey era Roboam. Estos eran los reyes, pues, que estaban en esta parte de la tierra y los que integraban literalmente estos dos reinos que nosotros presentamos o que podemos ver aquí. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, Jeroboam, que es el rey del norte, teme que el pueblo siga viajando a Jerusalén para adorar a Jesucristo o para adorar a Jehová. Él entonces crea una alternativa, es muy creativo, ¿no? Construye becerros de oro, establece nuevos centros de adoración, crea nuevas festividades, modifica la religión para hacerla más conveniente, o sea, más cómoda. Esa es la palabra que deberíamos usar. Entonces Israel, el reino del norte, comienza a alejarse de Jehová.
Y entonces aquí es donde aparece Elías. Décadas después de ese alejamiento, aparece Elías, un hombre aparentemente solo, pero con una misión divina: llamar el pueblo de regreso al Dios verdadero. Esto que hace Elías no es nada diferente a lo que hacen los profetas hoy día. Esto es lo que la voz de los profetas, es la función principal de nuestros profetas: llamar al pueblo a que se arrepienta, a que vuelva a Dios. Y eso es lo que hace Elías, porque este pueblo de Israel se separa de Dios. Crea entonces Jeroboam y todo su pueblo figuras para adorar, nuevas festividades, y abandonan la adoración en Jerusalén, que era la adecuada. Claro, al reino dividirse, pues el reino quiere que sus ciudadanos pasen al reino enemigo. Así sucede, hermanos. Esto podría llamarse, como dicen también las escrituras, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Eso fue lo que sucedió con Israel. Al dividirse, se hace más débil y entonces vienen muchas consecuencias. Miremos ahora, hermanos, cómo podemos descubrir a Cristo en todas estas cosas. ¿Cómo podemos identificar a nuestro Salvador en estas cosas? ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Cómo podemos actualizarnos en él? Vamos a leer una escritura que se encuentra en Primera de Reyes 18:21, que aquí es cuando Elías empieza a llamar al pueblo y literalmente repite algo que vimos por allá en Josué. ¿Recuerdan? Escogeos hoy a quién sirváis. Bueno, Elías hace el mismo llamado. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dice este versículo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos opiniones? Y entonces hace una semejanza, ¿no? Sí, hace un contraste. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Y el pueblo no respondió palabra. Miren qué interesante esta situación. El profeta del Señor pone al pueblo a decidir y el pueblo se queda callado. Eso ya dice mucho del corazón del pueblo. Elías, literalmente, hermanos, hermanas, no pregunta: ¿creen ustedes en Dios? No, él no está preguntando eso. Está preguntando algo que tiene que ver directamente con nosotros. Porque si alguno de nosotros nos preguntaran, como al pueblo de Israel, ¿creen en Dios? Tal vez diríamos, sí, creemos en Dios. Pero Elías está preguntando, o está diciendo: si Jehová es Dios, seguidle. ¿Están dispuestos realmente a seguir a Dios? ¿Lo están siguiendo realmente? Y aquí aprendemos algo, queridos hermanos y hermanas. Muchos, aún entre nosotros en el mundo cristiano y aún en la iglesia de Jesucristo, creemos, pero no todos somos seguidores de Cristo. Eso puede sonar fuerte, pero es una realidad. Muchos creen y pocos siguen. Yo les invito a que mientras estamos en esta clase, ustedes puedan colocar sus comentarios aquí como si estuvieran levantando la mano y participando, lo que están sintiendo. Si están sintiendo una impresión espiritual o un sentimiento fuerte, yo les testifico que es un sentimiento del Espíritu, que está testificando de la verdad de estas cosas y tal vez de algo que haya que cambiar en nuestras vidas. Muy bien, vamos a la siguiente escritura para ver cómo se manifiesta Cristo en todas estas cosas. Entonces hablemos de una vasija que nunca deja de tener aceite. Miren lo que sucede. En Primera de Reyes, el primer libro de Reyes 17, versículo 14, se nos dice: porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra. Quiero ponerlos un poquito en contexto aquí de todo esto, de todo lo que les estoy compartiendo, hermanos. Una viuda se queja de no tener para alimentar a su familia. Entonces el profeta del Señor le manda: traiga vasijas, incluso pida vasijas prestadas, y con una vasija empiece a llenarlas todas, y hasta que sus hijos le digan que ya no hay más vasijas desocupadas, hasta ahí cesará de fluir aceite. Y así fue, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué vemos en esto? ¿Qué podemos
nosotros encontrar en esto? Tal vez antes de examinar cómo vemos a Jesucristo en esto, podríamos preguntarnos justamente, ¿qué aprendemos de Él? ¿Por qué hay que seguirle? ¿Y por qué el aceite nunca escaseará si nosotros le seguimos? En un sentido metafórico, queridos hermanos, Cristo es el Dios que provee. Él provee todas las cosas. Cuando parece que los recursos se terminan, Cristo siempre nos acompaña y responde. Cuando parece que no hay salida, Él abre las puertas. Cuando parece imposible continuar, Él multiplica lo que nosotros tenemos, aunque parezca poco, queridos hermanos y hermanas. Ahora, miremos una siguiente escritura que refleja mucho del poder de Dios. Y esta escritura me encanta, voy a adelantarme aquí un poquito. Es esta escritura. Miren, Elías desafía a los sacerdotes de Baal. Entonces, cuando Elías habla, cayó fuego de Jehová, el cual consumió el sacrificio, y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Los sacerdotes de Baal no podían hacer esto. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Muchas veces las personas tienen que ver el poder de Dios. El poder de Dios es real. El verdadero Dios responde a las cosas que le pedimos. No siempre cuando queremos y no siempre como queremos, como en este caso de este maravilloso milagro. Pero hermanos y hermanas, yo testifico y seguramente me uno a ustedes en los testimonios que están colocando aquí. Dios responde las oraciones de sus profetas, de sus siervos y de todos sus hijos. Si tienen un testimonio que compartir, por favor compártanlo aquí abajo en sus comentarios de cómo Dios ha contestado sus oraciones. Ahora, aquí hay un detalle que cambia todas las cosas, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué aprendemos acerca de Cristo en todo esto? Bueno, queridos hermanos, la idolatría moderna es bien interesante. No la vemos figurada en ídolos o en cosas que nosotros adoremos como lo hacían en la antigüedad, pero puede ser que Baal, los dioses de Baal, estén representados en algo mucho más profundo, que Baal, que las cosas del mundo estén representadas en cosas que tenemos a veces a la vista y no nos damos cuenta. Baal, recuerden, este Dios que seguían los sacerdotes, era el Dios de la prosperidad, de la fertilidad, del éxito económico, de la seguridad material. En otras palabras, Israel estaba confiando más en aquello que podía producir resultados visibles que en Jehová. ¿Les suena eso familiar, queridos hermanos? ¿Les suena eso familiar? A veces queremos tanto la respuesta inmediata que la respuesta de Dios, que se demora un poquito más, tal vez no la consideramos mucho. Y ahí, bueno, tengo una imagen que compartí con ustedes que tal vez nos ilustra. A veces queremos ver el resultado de las cosas y queremos verlo ya. Y en eso creemos. Nos desanimamos cuando las cosas no funcionan como nosotros esperamos. Hoy los altares son diferentes, pero literalmente la tentación es la misma. La idolatría puede ser la misma. Confiamos más en nuestras cuentas bancarias, en nuestros trabajos. A veces confiamos más en las personas que en Dios. Y eso es triste. A veces confiamos más en nuestra influencia, en las redes sociales, en lo que dicen los medios de comunicación, que en lo que nosotros creemos y sabemos de Dios. Bueno, busquemos una conexión para esto con Jesucristo. Miren, Baal prometía prosperidad. Jesucristo promete vida eterna. Baal exigía sacrificios. Jesucristo se convirtió en el sacrificio. Baal nunca respondió. Cristo sigue respondiendo hoy. ¿Sí se dan cuenta el contraste que hay aquí en esta historia tan interesante? Todo lo que produce idolatría al final abandonará al hombre. Todo lo que produce una devoción real, una conexión real con Jesucristo, realmente traerá la paz
y la alegría a todas las personas. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, yo he disfrutado mucho esta clase hasta aquí y espero que ustedes también. ¿Cómo podemos obtener más esperanza, más paz y más Dios con todas estas cosas, queridos hermanos? Bueno, la viuda no tenía suficiente aceite para cocinar, para una última comida, pero Dios dio abundancia donde ella había visto escasez. Y ahí nosotros podemos encontrar más esperanza en las palabras de Dios. ¿Hay alguna situación en la vida de ustedes en la que puedan ver limitaciones? ¿En la que puedan sentir que están escasos? Confíen en Dios, queridos hermanos, porque realmente Él responde. ¿Cómo podemos encontrar más paz a través de todo esto? ¿Qué temor necesitan entregar hoy al Señor? Porque a veces estamos muy atemorizados, muy tristes. A veces nos falta la fe. ¿Qué tenemos que entregarle al Señor, hermanos? Recuerden que la paz no siempre proviene de no tener problemas, sino que aún teniendo los problemas y las situaciones, sabemos que Dios está con nosotros. Piensen en esto, ¿qué temor necesitan entregar hoy al Señor? Y la pregunta de Elías sigue vigente. ¿Quién gobierna realmente tu corazón? Si Dios es Dios, sigámosle a Él. Si Jesucristo es Jesucristo, sigámoslo a Él. Muy bien, hermanos, quiero dejarle unas tareas y unos desafíos para esta clase de esta semana. Voy a correrme un poquito para que ustedes vean ahí la lista. Esta semana realicen una evaluación espiritual. Escriban 2 listas, si pueden. En una lista, lo que más les ocupa sus pensamientos. Y en la otra lista, lo que más fortalece su relación con Cristo. Luego pregúntense, ¿reflejan estas listas que Jehová es realmente su Dios? Y escojan esta semana una acción concreta para acercarse más al Salvador. Esas son mis tareas de esta semana, queridos hermanos y hermanas. Y quiero terminar esta clase con mi testimonio, hermanos, y luego vamos a hacer una oración. Quizás hoy se encuentren entre 2 pensamientos, hermanos. A mí me ha pasado. Quizás a veces una parte de nuestro corazón quiere seguir a Dios y otra parte quiere seguir confiando en el mundo. La invitación de Elías no fue solamente para Israel, es para nosotros. Si Jehová es Dios, debemos seguirle. Yo testifico de eso. No parcialmente, no ocasionalmente, no solamente cuando es conveniente, hermanos. Sigámosle en todo, con todo nuestro corazón. Yo testifico que Jesucristo vive, que Él es el Dios que alimentó a la viuda, el Dios que respondió con fuego desde los cielos, el Dios que sigue llamando a sus hijos al arrepentimiento y a los convenios. Y cuando ponemos verdaderamente a Dios en primer lugar, encontramos aquello que el mundo jamás podrá ofrecernos: la paz, la esperanza y todos sus galardones de bendiciones. Si esta clase les ha gustado, mis queridos hermanos, si ha llenado su corazón, les invito para que puedan compartirla con otros de sus hermanos en sus lugares de adoración. Realmente, yo sé que Jesucristo vive, que esta es su obra, que esta es su iglesia, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Dejo todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero, mis amados hermanos y hermanas, que les haya gustado, que les haya agradado esta clase más corta, ajustada a 25 minutos, y que puedan sentir también el Espíritu a través de ella. Espero que la puedan utilizar para sus lecciones y que nos vayamos acostumbrando de esa manera a lo que vendrá para nosotros en el mes de septiembre. Recuerden, al finalizar esta clase, o más bien a mediodía, vamos a tener la clase de Liz. Y los miércoles vamos a tener el formato largo del Ven, sígueme al detalle. Ahí los esperamos, queridos hermanos y hermanas. Por ahora vamos con nuestra última oración, queridos hermanos. Y esa última oración quiero pedírsela con todo mi amor a la hermana Dora Roma, a quien quiero tanto, de Montevideo, Uruguay, de la estaca Montevideo Oeste, del barrio número 5 de Ceret. Así que con Dorita terminamos. Con la oración de Dora terminamos esta clase, queridos hermanos. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga, les amo mucho. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo.
Querido y bondadoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta bella clase. Rogamos que bendigas a nuestro hermano Walter para que siga ministrándonos y enseñándonos con sus hermosas clases, y a todos los que están viendo en este momento la clase del hermano Walter. Bendice a su familia con todo lo que necesita y a todos los que están viendo este maravilloso programa. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.